aceptar lo inevitable, el tránsito de la vida cuando llega al fin, pero ¿qué cosas se plantean? ¿Por qué genera tanto temor? Les recomiendo, no se va a asustar, sino todo lo contrario, se va a llevar un testimonio muy interesante de nuestra invitada para este bloque. Pero antes de meternos de lleno en el tema, Express de Cable Hogar lo venimos recomendando porque tiene la más completa programación, la máxima velocidad para navegar, la posibilidad de hablar con quien quieras. Contamos con la atención de siempre y siempre con el mejor entretenimiento. Express de Cable Hogar, llama al 0810-555-3977 o ingresa a express.com.ar. Vamos a escuchar atentamente este informe, el informe que nos va a poner en situación y que seguro lo va a tener hasta el final de Plan A pegado a la pantalla. Vamos. Si hay un tema tabú al que la gente teme y rehúsa, es hablar de la muerte, ese momento del fin de la vida, que está llena de miedos y prejuicios. En general, la negación de la muerte nos lleva a sorprendernos y enojarnos con ella, a disfrazarla, sin reconocer que es parte del ciclo natural de la vida. Por 4 días locos, deberíamos preocuparnos más por tener una vida de calidad, generosa con los otros y con uno mismo, sembrando buenos recuerdos, momentos divertidos para ser inolvidables los demás. Y frente a la muerte de un ser amado, qué más bello que esos buenos recuerdos vuelvan a nosotros para demostrarnos que siguen vivos dentro nuestro. ¿Cómo aceptamos la muerte? ¿Cómo le hablamos a los chicos de las personas que se han ido? ¿Cómo vivir un duelo positivo? ¿Cómo alejar el dolor? Hoy en Plan A, aceptar lo inevitable, la muerte, el duelo y la vida que sigue. Prefiero que se me vele bailando una rica plena. Bueno, y Carla Calvi, que es la especialista, nos va a explicar. Carla, como tanatóloga, ¿qué es esto y en qué consiste, no? Nos acompaña también el padre Siñeris, que se quedó del bloque anterior. Carla, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es Sí. la tanatología? Sí. La tanatología es el estudio de la muerte, ¿sí? Claro. Y todo lo que conlleva a la muerte. Un momento en que todos les escapamos, ¿no? Que nos genera un montón de cosas, menos hablar de ello. Exacto, momento, idea, sensación, Ajá. así ni la nombramos, nos asusta Sí. mucho hasta nombrar Sí. la muerte. Y no somos conscientes de lo importante que es la muerte en nuestras vidas y lo importante que es poder asimilarla como parte de la vida, como proceso natural Claro. de la existencia. Claro. Porque es parte de la vida, se dice, pero como Se frase. dice no, es. Es. Y se dice, pero todos decimos lo más alejado posible. ¿Y en qué circunstancias intervenís, Carla? ¿Cómo es tu trabajo? Mi trabajo, yo hago acompañamiento en niños y adolescentes Claro. con enfermedades de diagnóstico reservado Claro. o terminales. Y acompaño mucho a la familia en situaciones de duelo. ¿Y a qué se apela en esa situación? ¿A la familia, a las personas que acompañan? Hay varias cosas. En realidad, con respecto al acompañamiento de los niños, después trabajo mucho con las familias en duelo. Claro. Y hermanos en duelos también. Lo primero a un niño enfermo y en esa circunstancia es primero ver si están aceptando la enfermedad. Vamos por el primer paso, ¿sí? Que es poder asimilar, aceptarla para poder llevar adelante lo que hay que llevar, el tratamiento y demás, ¿no? Sí. Que eso es importante y ya ahí se entra en una primera situación de duelo. Ujú. Ya ahí lo primero es negar la situación de que está enfermo esa persona o que puede llegar a morir. Claro. A partir de ahí empezar a trabajar en la aceptación de la posibilidad de la muerte Ujú. y empezar a naturalizarla. ¿Sí? Tarea nada fácil. ¿Cómo? Tarea nada fácil. No, tarea nada fácil. Nada fácil por cómo estamos educados. No estamos educados, no tenemos una educación que nos ayude a entender la muerte. ¿Cuál es el miedo en realidad? ¿A qué conclusión llegás que tiene cualquier ser humano, cualquier mortal? A lo desconocido. A lo desconocido. La muerte es antropológicamente desconocida para nosotros. Ujú. Entonces, a partir de ahí nos da miedo, como nos da miedo los cambios. Sí, sí. Los cambios nos dan mucho miedo porque no sabemos qué va a pasar, porque no Totalmente. podemos controlar. Claro. Entonces, al no poder controlarlo, nos asusta. Mm. Y la muerte nos deja un gran interrogante. Mm. No sabemos qué pasa. Padre, mientras Carla describe esta actividad, ¿qué piensa? Y pienso esto, ¿no? También está el miedo a perder lo que uno tiene, no solamente Sí. a donde uno va, sino a perder lo que tiene, Claro. como visto y como vivido.
Pero también yo considero, y en eso también ayudo a las personas a bien morir, en el sentido que se decía antiguamente, cambiando una letra. En lugar de que la muerte es parte de la vida, la muerte es parto, es el segundo parto hacia la plenitud de la vida. Eso es un poco desde la fe, ¿no? Pero yo lo comparo con el parto de la primera a la segunda etapa. Cuando se dice vulgarmente pasó a mejor vida. Sí, esa expresión. Eso sería, digamos, al final de esta segunda etapa. Pero la primera etapa es la gestación. Y hubo un parto, hubo una partida. Claro. Se dejó una forma de vivir para empezar una forma nueva. ¿Por qué no pensar que después de esta otra forma superior a la primera, existe la otra y la muerte es un parto hacia la plenitud? Luli. La escuchaba Carla y me preguntaba, ¿qué pasa cuando la muerte nos sorprende? Un accidente. A lo mejor no una persona que esté en un proceso de enfermedad, sino una persona que estaba cruzando la calle y de repente perdió la vida, ¿no? ¿Cómo se acompaña a esas familias? En realidad la muerte nos sorprende siempre, por justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. Quizás esto es una muerte, lo que decís es repentina, ¿sí? Y lo difícil de esa situación es el estado de shock que demora esa persona en darse cuenta de lo que sucedió. Es una cuestión donde hay que procesar, quizás en otros tiempos, la asimilación de la ausencia. Pero yo siempre digo, la muerte es muerte al fin, ¿sí? Lo que cambia en el duelo, en la situación de duelo, es el proceso y el tiempo que voy a determinar, que voy a tener que ocupar para poder asimilar esa ausencia, la forma de esa ausencia y todo lo que eso conlleva. Porque esa persona pudo haber sufrido o no en esa situación de muerte, de accidente. Sí. Eso repercute mucho en los dolientes. Dolientes son las personas que están en duelo. Entonces, es una cuestión de tiempo y de asimilación, ¿sí? Es un proceso. No hay muerte ni más fácil ni más difícil, sino que hay proceso, hay situación de llegada hacia esa muerte, más fácil o más difícil para el doliente. Te llevo a otro aspecto, Carla, y tiene que ver con los chicos, cómo se maneja cuando se le habla de la muerte de un abuelo, de un padre, de alguien cercano, está en el cielo o ese tipo de expresiones. ¿Qué pensás de esto? De cómo referir la muerte a los chicos. Bueno, eso es muy importante porque los niños en crecimiento, las etapas son diferentes y comprenden la muerte de formas distintas. Está un niño... Hay etapas, ¿no? Un niño de los 0 a los 3 años lo comprende de una manera la muerte, seguro. Comprende, lo vive de una manera diferente, hasta los 7 años distinta y la preadolescencia también. Entonces, a partir de ahí hay que tener en cuenta y hay que ser muy claros con los chicos a poder expresar. No se le puede comunicar la muerte de la misma manera a un niño de menos de 7 años que a un infante o un preadolescente. ¿Por qué? Porque el niño no tiene el pensamiento abstracto construido, son sumamente concretos, lo que vulgarmente llamamos son crueles, no es que son crueles, sino que son concretos. Entonces, al momento de comunicar la muerte tenemos que ser lo más concretos posible para que lo puedan asimilar y comprender. Eso nos asusta mucho como adultos, claro, porque no queremos ni siquiera decirlo nosotros, no nos queremos escuchar diciendo eso, pero el niño lo necesita, es vital, porque si no se activa la fantasía y empieza esta idea que si está en el cielo va a venir a verme, puede verme, está ahí, empiezan los miedos, no le queda claro qué es lo que pasó con esa persona y se quedan esperando. Y crecen esperando algo que no va a llegar. Es muy importante eso. Tiempo, yo siempre digo lo mismo, tiempo para enseñarles la religión que esa familia comprenda y la idea que tenga y la creencia que tenga hacia la muerte siempre hay. Y eso no influye negativamente, pero sí es muy importante que se tenga claridad, con la verdad, con la claridad. ¿Y cómo, ya casi en el final, Carla, cómo elaborar un duelo positivo? ¿Se puede? ¿Qué mensajes les dejás a familiares, a personas cercanas a alguien que atraviesa esta situación? Para transitar hay que asumir el dolor. Hay que poder hacerse cargo del dolor, no negar el dolor, tratar de no sufrir y entender que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y vivan lo que sienten. No traten de negar y de tapar lo que sienten. El dolor es saludable y el dolor siempre nos deja un regalo, una lección. Porque en esto muchos dicen, y también especialistas, quien expresa el dolor a través del llanto, de alguna manera están haciendo el duelo, y quien lo reprime o no se manifiesta en un primer momento, ese duelo será más prolongado. ¿Coincidís en esto? Coincido, sí, coincido. Coincido porque el duelo
hay que transitarlo. Claro. Tenemos que transitar todo lo que implica el duelo. Y son etapas, es una negación, es el enojo, nos aparecen culpas, aparece un montón de cosas que son sentimientos y sensaciones que las tenemos que vivir, Sí. las tenemos que expresar, las tenemos que asimilar para poder aceptarlas, después soltarlas y volver a comenzar. Carla, Luli, una- dale. una- Sí. ¿se puede ser el mismo después de una muerte muy traumática? Por ejemplo, una madre que pierde un hijo. En realidad nunca somos los mismos. Claro. Con muerte o sin muerte no somos los mismos, siempre nos estamos transformando, estamos permanentemente en transformación. Y un dolor profundo puede darnos una posibilidad de aprender a vivir mucho mejor. Tenemos esa posibilidad. Sí. Se puede ser aún aprender a vivir de una manera mejor. ¿Qué piensa, padre? Sí, yo veo los testimonios de madres que han perdido sus hijos en siniestros viales, por ejemplo, estoy muy en contacto con ellas y se agigantan, personas que se agigantan. El dolor sigue, Claro. pero ellos transmutan, o sea, no entran en el terreno del sufrimiento. Tal De cual. hecho, vemos aquí en Señalaba Rosario gente que ha desarrollado actividad social, sí. institucional a partir de un hecho traumático como Les este, ha ¿no? servido, como dice ella, para crecer. Les Claro. ha servido para crecer y para evitarle dolor a otros. Sí, Esto es socializar un poco esta situación. ¿Se puede ¿no? convivir con el dolor entonces? Por supuesto, claro que sí. Sí. Sí, se puede convivir. Lo ideal es no ir al camino del sufrimiento. Es entender esa diferencia, que el sufrimiento lo podemos elegir, es una elección, pero el dolor es inevitable. ¿Y cuál es la diferencia, Carla? La diferencia es que el sufrimiento está enfocado en lo que yo necesito, en el egoísmo, en lo que a mí me hace falta, en lo que yo esperaba, en lo que yo sí. quería, en mis expectativas, y el dolor está basado en el amor, en cuanto Sí, sí, amo sí, a esa sí. persona, la muerte se lleva el cuerpo, no se lleva lo que siento, el amor sigue construyéndose dentro de las personas, las mamás no dejan de amar a sus hijos, los hermanos no dejan de amar a sus hermanos, el amor continúa. ¿Cómo el opera el dolor, tiempo? ¿Cómo operan los recuerdos de aquella persona que se Cuando pierde? se hace el duelo en el dolor, de hecho duelo significa dolor, el recuerdo es lo más valioso que tenemos. Claro. Más hermoso. Y Es- se es- sobrepone aquella angustia, ¿no? No se sobrepone, se transita, Se se transita. aprende a transitar, se transita, no se supera, el duelo no se supera, se transita. Tenemos ¿Cuál es la que respuesta que transitar. tenés con la gente? ¿Cómo? Las familias que ayudas, ¿cuál es la respuesta con la experiencia tuya en tu trabajo? La respuesta de ellos hacia mí, gratitud, que es la misma que tengo yo hacia ellos, una inmensa gratitud. ¿Y cómo viste esta situación de estar en esas transiciones muy duras, muy emocionales? ¿Cómo lo vivís vos, Carla? Como un privilegio, como una situación privilegiada, porque cada situación, cada persona que llega al consultorio, cada niño que acompaño, cada familia, me deja a mí un caudal de aprendizaje inmenso y Claro. lo vivo con mucho privilegio. Tenemos que terminar el programa, pero quiero escuchar del padre Siñeris de una conclusión, ¿no? Bueno. De esta situación que vivimos todos, vamos a vivir Algo todos. muy concreto, hay un libro muy lindo que se llama No te mueras con tus muertos, que justamente habla de eso, ¿no? Sí. De cómo hacer el duelo. Y personalmente me tocó acompañar a mi mamá en el último año Claro. de su vida, hace pocos días que partió, y para mí fue un privilegio estar Absoluto. en primera fila Claro. acompañando su plenitud. Claro. Gracias, padre. Carla Calvi, www.carlacalvi.com para los que quieran conocerla un poco más de estos minutos que disponemos en Plan A, porque ha estado, es de aquí, pero estás en viaje permanente, ¿no? Sí. Bien. En sí. España. En España, en Estados Unidos también. Perfecto. Ujú. Es tanatóloga, esa es su disciplina y la que nos ha contado resumidamente. En 10 segundos, ¿cuál es tu mensaje? Y sobre todo para aquellas personas que ni quieren mencionar la palabra muerte, ¿cuál es tu mensaje y la conclusión? Que se animen, que traspasen el miedo a lo desconocido, porque siempre detrás del miedo hay algo sumamente valioso. El miedo es una esfinge que lo único que hace es avisarnos que está cuidando algo muy valioso que está detrás. Que transiten el miedo Sí. a vivir el dolor, que detrás de eso hay mucho aprendizaje, hay mucha paz, hay mucha tranquilidad, que se animen, que la muerte en realidad nos enseña a vivir. Bien. Gracias, Carla. A ustedes. Gracias, padre. Les dije que iba a ser muy interesante este episodio de Plan A. Luli, muchas gracias y hasta el próximo sábado. Hasta el sábado. Buen fin de semana a todos los que nos siguen a través de Canal 5. Gracias.